Muy buenos días a todos. Comenzamos la siguiente ponencia a cargo del profesor Andrei Alain González Galeano. El profesor González obtuvo su pregrado en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad EAFIT de Medellín en Colombia. Actualmente es estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas en el Centro de Investigaciones en Matemáticas de México. Su interés académico es la epidemiología matemática y los modelos biológicos. También está vinculado al Departamento de Matemáticas de nuestra Universidad El Bosque. Con ustedes el profesor González. Eh, bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Lo primero es agradecer la presencia de cada uno de ustedes por permitirme compartir este trabajo, estos proyectos en los que pues, me he venido desempeñando. Entonces agradezco su asistencia. También quisiera agradecer a los organizadores del evento. Eh, Realmente para mí es muy gratificante poder mostrar los avances que llevo y aquí hay una palabra clave con la cual me voy a mover y es un proyecto en construcción. Inicialmente, cuando se dice un proyecto en construcción, se podría pensar como no cierta comodidad respecto a lo que se está haciendo, pero definitivamente para mí es muy cómodo esa palabra en construcción porque nos permite de alguna manera pensar que, que bueno, siempre se van a obtener nuevas cosas, que el modelo es lo suficientemente rico, es lo suficientemente eh, con suficientes cualidades cuantitativas, posiblemente cualitativas, que permita una ardua investigación. Entonces, es un modelo en construcción. Este trabajo lo estoy desarrollando guiado por el doctor Ignacio Barradas y por el doctor Heiser Villavicencio. Entonces, junto con ellos es lo que estamos haciendo y bueno, les mostraremos cómo va el desarrollo de este trabajo. Bien, entonces, esta presentación la he pensado en una línea de tiempo. Quiero contarles sobre un pasado, es cómo inició el proyecto, un presente, el estado en el que se encuentra y un futuro. Son perspectivas respecto al modelo. Entonces, si quiero hablar de un pasado y si... pues la línea de tiempo indicaría pararme ahí. Entonces, el pasado, todo se origina con una pregunta que manifestaba el doctor Barradas en la conferencia del lunes, y él decía, bueno, el por qué se ataca un problema de esta manera o qué se está buscando resolver, cuál es el problema, por qué este problema. Entonces, el primer punto que quiero tocar es por qué el problema, dónde apareció el problema. Ahí estoy parado en el pasado. Entonces, el problema apareció cuando queríamos modelar epidemias, pero teniendo en cuenta las edades de los individuos, de la población. Entonces, ahí se presentaba un problema. En la literatura hay bastantes artículos, muchos artículos que tienen diferentes herramientas respecto a cómo abordar esto. Epidemias, teniendo en cuenta una población con diferentes tipos de edades. Pero el enfoque que se da en la mayoría de textos, por ejemplo, el texto típico de epidemiología matemática en Marcheva, hace referencia a modelos con ecuaciones diferenciales parciales. También hay algunos con ecuaciones con retardo. Entonces, queríamos quizá encontrar un modelo por edades, pero queríamos utilizar una caja de herramientas que para nosotros es bastante útil. Y es que los modelos o por compartimentos nos presentan diferentes herramientas ya estudiadas, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, tenemos Lyapunov, tenemos Dulac, tenemos bifurcaciones, análisis de estabilidad. Entonces, aparecía un primer problema. Quisiéramos utilizar todas estas herramientas, pero queremos abordar un problema que no se enfoca desde este punto de vista. Entonces, la primera situación era
tratar de llevar el problema de las edades a un problema desde el punto de vista de los compartimentos. O sea, siguiendo quizá el espíritu de Kermack, que ya va a cumplir 100 años, el artículo. Entonces, lo primero es, bueno, tenemos herramientas, entonces queremos usarlas, pero necesitamos que nuestra situación, que nuestro problema se adapte a estas características. Entonces nos toca ser muy cuidadosos cuando definamos el problema y cuando definamos las hipótesis. Bien, y además, como siempre en biología, lo que se pretende es que lo que se genere pues tenga significado biológico, pues porque se podría pensar que quedaría muy forzado construir un modelo, acomodarlo a lo que quisiéramos, pareciera más un problema matemático, pero queríamos que desde el punto de vista epidemiológico lo que se obtuviera tuviera pleno sentido. Entonces, había que jugar con las dos cosas, acomodar nuestro problema a un modelo de compartimentos y buscar epidemias que se acomodaran a dicha situación. Entonces, empezamos a revisar y, por ejemplo, acá aparece esta primera gráfica. Esta gráfica la tomé del Ministerio de Salud. La fecha es 22 de septiembre del 2020. Esta fecha es muy importante por lo siguiente, y es porque aquí no ha iniciado el proceso de vacunación. Si se inicia el proceso de vacunación, pues las características del modelo van a cambiar completamente. Bueno, sobre eso hablaré en la línea futuro. Por ahora estamos en la línea pasado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si ustedes notan, acá habla de las muertes producidas por el virus. Entonces, el mayor porcentaje de muertes aparece entre los individuos de 60 años en adelante. Bien, entonces decíamos, bueno, sí vale la pena quizá hacer una distribución por edades de alguna epidemia. Esta se acomodaría, salvo ciertas circunstancias, se acomodaría. Podríamos pensar en una visión por edades, pero hay un problema muy importante que aparece cuando uno modela epidemias usando ecuaciones diferenciales, y es que en estos problemas se supone una población homogénea, y eso sí que es un problema. En los modelos por compartimentos, usualmente lo que se acostumbra es que las poblaciones de cada clase sean homogéneas y se promedia, tal cual como lo mencionaba Fernando en la conferencia del día de ayer. Entonces, era acomodar nuestra necesidad, problemas por edades, ver cómo un virus tiene mayor repercusión, mayor afectación a personas de cierto tipo de edad que de otro. Es mucho más complicado los resultados que se producen en personas mayores que en personas jóvenes, y además, esto conecta con otro trabajo que está haciendo el doctor Barradas también, junto con David Benítez, otro estudiante de él, y es el comportamiento, y es la tasa de transmisión de la cual hablaré en la línea presente. Es diferente el contagio que se produce cuando estamos hablando de una población joven o estamos hablando de una población mayor. Entonces, teníamos teníamos el problema que si usábamos ecuaciones diferenciales, las poblaciones que se supone son homogéneas, pero nosotros queríamos diferenciar por edades. Entonces, bueno, aquí había una primera circunstancia que tener en cuenta, pero ya había un problema propuesto. O sea, el por qué ya había nacido. Acá es nuevamente un análisis gráfico de lo que está ocurriendo, y si ahí se nota la afectación que se produce es mucho más fuerte, mucho más grande en las personas de edad adulta. Claro, el sistema inmunológico es más débil y bueno, eso ocasiona las consecuencias que se pueden ver gráficamente. Y sobre el sistema inmunológico hablaré también en la línea futura, pero bueno, ahí me estoy como adelantando mucho. Aquí en algún momento alguien me preguntaba, alguien que le compartí este trabajo, me preguntaba
bueno, se iba a dividir la población en grupos de edades o en subclases por edades, pero esta gráfica también sugiere un comportamiento respecto al género. La mortalidad en hombres y en mujeres es diferente, ocasionadas por el virus. Entonces, valdría la pena mirar por género qué estaba ocurriendo, dado que se pudiera adaptar lo que estamos haciendo a estas circunstancias. Bueno, lo que pasa ahí es que hay un parámetro que va a aparecer, el cual es un parámetro de transición de una clase a otra. Y acá ese parámetro queda un poquito oscuro a la forma en el momento de describirlo. Quizá cuando se hacen subclases, quizá sería para analizar enfermedades del tipo ETS o cosas de ese estilo. Pero pues sí sería interesante epidemiológicamente por género también dividir. Cuando me lo consultaron, duré pensando bastante y bueno, creo que se acomodaba más a un modelo ETS, pero sería bien interesante mirar qué ocurriría en ese caso. Bien, entonces, ya en ese punto del pasado ya habíamos decidido, bueno, vamos a irnos por compartimentos, pero necesitamos quizá una enfermedad que se adapte a lo que nosotros queremos. El COVID, bueno, tiene características bien particulares que quizá harían que no fuera tan sencillo acomodarlo bajo esta circunstancia. Entonces apareció una enfermedad que, que también, pues que se acomoda, quizá se adapta mejor a lo que queríamos construir, que es la influenza. Bien, y la principal característica de la influenza es la forma como se transmite y además los grupos en los cuales se produce el mayor riesgo. Entonces, los grupos de mayor riesgo son en las personas mayores y pues además mayores que tengan enfermedades crónicas. De hecho, según estadísticas que aparecían ahí en la OMS, el 80% de las muertes que se producen por influenza es para personas mayores de 65 años. Entonces, ya esto nos indica bueno, que es muy importante si uno quisiera analizar una epidemia usando compartimentos, pensar en hacer una diferenciación de edades. Y además, ahí aparece una situación que es bien interesante analizar a futuro, y es la vacunación para este virus en las personas mayores no es tan efectiva. Su sistema inmunológico, como está debilitado por las consecuencias naturales, entonces no es tan eficiente la vacunación. Entonces, si pensáramos a futuro y pensar en incluir vacunación en el modelo, habría que caracterizar muy bien estas hipótesis. Bien, entonces ya teníamos lo que queríamos, la epidemia que queríamos tratar o algo que tenga ese comportamiento, y además teníamos el estilo sobre el cual lo queríamos modelar. Entonces, bueno, además una característica de la influenza que nos queda muy conveniente es la forma en que se transmite. Estos virus, bueno, usualmente se transmiten por contacto directo o por contacto indirecto. Particularmente queremos del tipo de infección que se transmite de infeccioso a susceptible. O sea, vía aérea estaría bien, entonces encaja en lo que queremos. Y bueno, hay otras enfermedades que tienen comportamientos similares que también puedan encajar ahí, salvo que tendríamos que mirar que el perjuicio mayor ocurre en las personas mayores. Entonces, una vez hecho eso, ya decíamos, bueno, el siguiente paso, entonces ya aquí voy a la línea presente, es plantear el modelo. Entonces, teníamos planteada la situación que queríamos analizar, dónde queríamos acomodarlo y hacia qué tipo de enfermedades apuntaríamos. Entonces, cuando se construye un modelo, lo primero que se debe hacer es fijar muy bien las hipótesis. Bien, entonces, la principal característica del modelo va a ser un modelo por compartimentos, pero además de cada clase, habrán subclases, donde tendremos personas jóvenes y personas mayores. Esas serán las subclases. Entonces, alguien me preguntaba también respecto a
¿qué edades podría considerar joven y mayor? Bueno, este trabajo es muy importante, en este trabajo es muy importante el comportamiento del sistema inmunológico. Entonces, yo miraba una tabla hace unos días de la OMS y dice que se es joven hasta los 55 años, afortunadamente, entonces sería como un buen promedio para poder estimar algo así. Bien, entonces, compartimentos y habrán tipos de poblaciones, jóvenes y mayores. Entonces, lo primero, la primera hipótesis es que la población es constante, pero vamos a suponer dinámica vital, tal como lo decían el martes, el doctor Heiser. Entonces, al suponer que la población es constante, vamos a suponer que la tasa de nacimientos y muertes es la misma. Bien, esto puede ser un poco ruidoso para algunos, pero simplemente lo que podríamos pensar es que existen poblaciones donde la variación entre nacimientos y muertes no es tan grande, es poco significativa y quizá hacia esos grupos estaríamos apuntando. Bien, la siguiente hipótesis, y esto es muy importante, y aquí se va rompiendo algo respecto al modelo tradicional de compartimentos, es que se presentan contagios entre los diferentes grupos poblacionales. O sea, jóvenes van a contagiar a jóvenes, mayores van a contagiar a mayores, jóvenes contagian a mayores, mayores contagian a jóvenes, que es un modelo más realista de lo que ocurre. Y ahí aparecerá un parámetro que para nosotros fue y es muy importante, que es objeto de nuestro estudio, y es el parámetro de la tasa de contagio, el beta que hacía referencia el doctor Capistrán hace un momento, y es ese parámetro cuando se presentan los contagios cruzados entre jóvenes y mayores. Ese parámetro va a ser determinante, pero bueno, cuando vaya escribiendo el modelo, ahí iré hablando sobre él. Como es natural, los nacimientos se producen entre la población susceptible joven, entonces vamos a suponer que la persona en el momento del nacimiento pues no nace con el virus, entonces nace susceptible y pues evidentemente nacen dentro de la población joven. Y además, me hacía referencia hace un momento a por qué con géneros, si hablábamos de subclases determinadas por hombre, mujer o algo así, tendríamos problemas. Y es básicamente por esa tasa de transición que para nosotros es muy importante. Esa tasa de transición me permite pasar de susceptible a joven a susceptible mayor. Y aquí hubo un tiempo de debate y es solamente la transición de edad va a estar dada entre susceptibles jóvenes y susceptibles mayores. ¿Por qué no entre los infectados? Entonces, no vamos a considerar enfermedades quizá que sean durante un periodo tan largo para pensar que la persona se infecta joven y termina infectada mayor. O sea, nuestras enfermedades, por ejemplo la influenza, los periodos de infección 6, 7 días no nos van a permitir eso. Entonces, solamente la tasa de transición va a estar entre los susceptibles. Además, una característica importante de la influenza es el periodo en el cual muestra los primeros síntomas, que son 2 días entre el contagio y los primeros síntomas. Entonces, hace que, perdón, que sea particularmente útil el modelo y se acomoda muy bien pues a la enfermedad. Se consideran infecciones individuales, bien, básicamente es para acomodar los parámetros dados en el CIR o en el CIS, si se quiere. Entonces, inicialmente se consideran infecciones individuales y luego pensaremos en infecciones dadas por grupos. Y aquí es donde caemos en un modelo no propiamente CIR, o sea, no vamos a considerar recuperados, sino vamos a pensar que una vez que alguien se recupera, en ese mismo instante se vuelve susceptible, como el caso de la influenza.
Bien, entonces, más que un modelo susceptibles, infectados, recuperados, estamos pensando en un modelo susceptibles, infectados y nuevamente susceptibles. Entonces, esas son nuestras hipótesis. Siguiente paso, cuando definimos el modelo, una vez que tenemos las hipótesis, es definir los parámetros y las variables. Entonces, las variables dependientes serán las subclases y la independiente pues va a estar dada por el tiempo. Entonces, SJ serán los susceptibles jóvenes, bien, la población susceptible joven, SM la población susceptible mayor y sub J los infectados jóvenes y sub M los infectados mayores, bien. Luego vienen las tasas de transmisión, entonces el BJ es la tasa de contagio entre los jóvenes, el B sub M es la tasa de contagio entre los mayores y el siguiente parámetro que es muy importante para nosotros y es el BMJ y es la tasa de contagio de jóvenes a mayores. Bien, sigue una línea muy cercana a los comportamientos porque, pues, de hecho ese fue el espíritu con el que se inició todo. Era pensar en algo que funcionara y adaptarlo a nuestras necesidades. Era básicamente eso, lo que pensábamos. Luego vienen las tasas de recuperación, entonces, que está por los gamma con los respectivos subíndices, ya sea que es de mayor, es joven. Y acá una característica del modelo, que voy a presentar. Bueno, acá naturalmente la tasa de transición, tau, la que decíamos con la que se pasa de joven a mayor. Recuerden que solamente aplicará para la población susceptible. Entonces acá algo importante respecto a los parámetros era poder definir ciertas desigualdades entre los parámetros. Entonces, inicialmente nosotros planteamos un modelo en el que tuviéramos libertad respecto a los parámetros, o sea, siempre y cuando tengan sentido biológico, o sea, positivos, pero tuviéramos libertad en el momento de poder, de acuerdo a nuestras necesidades, acomodar la desigualdad. Por ejemplo, eh, hace unos días hablábamos con algunos amigos respecto al modelo y me decían, bueno, el BJ y el BM, ¿cuál puede ser mayor? ¿Cuál puede ser menor? Entonces, yo estaba y tenía siempre en mente que la tasa de transmisión de la enfermedad de los jóvenes era mayor que la de las personas mayores. La de los jóvenes para mí era mayor. Tenía eso en mente y quería jugar con eso. Pero pues porque pensé que el comportamiento de ellos inducía a un mayor contagio. Pero, por ejemplo, en la influenza, algo que determina, que es muy importante, determina, al momento de determinar el contagio, es el sistema inmunológico. Y si eso empieza a jugar un papel importante en nuestro modelo, entonces el B sub M sería mayor o igual que B sub J. La tasa de contagio entre los mayores sería mayor o igual que la tasa de contagio entre los jóvenes. Entonces, debido a esas situaciones, primero dejamos los parámetros libres y luego vamos a imponer ciertas condiciones o estamos pensando en imponer ciertas condiciones para que se acomode a las necesidades que tenemos. Bien, la BMJ es la tasa de contagio de jóvenes a mayores y estamos suponiendo también una tasa BJM, bueno, BMJ y BJM, de jóvenes a mayores y de mayores a jóvenes, pero las estamos suponiendo diferentes. Pero hay algo que decía el doctor Heiser el lunes y que para mí representa mucho, y es a la hora de definir un modelo. Entonces, el modelo es de alguna forma una caricatura de la realidad y es qué precio se espera pagar para que esté lo más cercano posible. Por ejemplo, si regreso a la línea pasado, perdón, cuando voy al pasado, nuestro objetivo era poder modelar poblaciones definidas por edades, pero usando compartimentos. Quizá el precio que estamos pagando es bueno. Los compartimentos tienen poblaciones homogéneas, entonces si los partimos, quizá rompemos un poco esa condición de ser tan homogéneo.
Entonces, algo estamos mejorando, pero pues se sigue considerando poblaciones homogéneas, pero algo se rompió. Bien, si hubieras utilizado quizá ecuaciones parciales y incluso aparecen modelos donde las condiciones están dadas por integrales, entonces el precio que pagaríamos es el análisis cualitativo. No contamos o las herramientas son de tipo numérico. Y nosotros nos sentimos muy cómodos, muy cómodos, como les comentaba en la inicia, en el momento pasado de este trabajo, pensando en sistemas de ecuaciones diferenciales. Tenemos teorema de existencia de unicidad, tenemos Dulac, Poincaré, lo que, bifurcaciones. Entonces tenemos muchas herramientas que trabajar, que ya han sido desarrolladas, incluso matriz de siguiente generación. Entonces, era un precio que estamos pagando. Volviendo acá al parámetro, considerar que la transmisión de jóvenes a mayores es la misma que de mayores a jóvenes, quizá podría mirarse con bastante cuidado. Habría que ser muy sutil con eso, pero yo considero que lo que se gana en cuanto a simplificación del modelo es mucho. Entonces, claro, el precio que estamos pagando quizá a la hora, bueno, nos alejamos un poquito, puede ser, dependería cómo se analiza la situación, pero en términos cualitativos nos permite hacer un análisis mucho más sencillo. Las tasas de recuperación, entonces, tal cual como lo han mencionado los anteriores expositores, el doctor Capistrani y el curso del lunes y el martes, uno sobre la tasa de recuperación, pues es el periodo en el que la persona dura con la infección. Entonces, acá sí no hay ambigüedad respecto a la tasa de recuperación de los jóvenes. Ellos se recuperan mucho más rápido, evidentemente. Bien. Y pues estamos suponiendo a la larga que la población es constante, aunque existen nacimientos y muertes, pero se equilibran. Y van a ver cuando aparezca la ecuación que hay equilibrio entre ellos. Entonces, bueno, vamos a suponer que además normalizada la población y ya, va dando ahí uno. Listo. Entonces, lo que ocurre acá es un diagrama típico de los modelos de compartimentos que me ayuda a describir quizá gráficamente la construcción de las ecuaciones. Esto es un diagrama que aparece casi en todo modelo que se pretenda desarrollar, construir y sirve de guía. Entonces, aquí características. Si ustedes se dan cuenta, los susceptibles jóvenes pasan a ser infectados jóvenes, la tasa de contagios los beta sub J, los infectados jóvenes, una vez que se recuperan, son susceptibles jóvenes con tasa de contagio, con tasa de recuperación, perdón, gamma sub J. Análogo pasa con S sub M, los susceptibles mayores pasan a ser infectados mayores con tasa de contagio beta sub M y la recuperación con tasa gamma sub M. Y al lado izquierdo del diagrama se ve cómo están pasando los susceptibles jóvenes a susceptibles mayores con la tasa de transición entre las clases, que sería la tasa tau. Miren que al lado derecho no pensamos en una tasa de transición porque, por la razón que les decía, esperamos analizar enfermedades cuya duración no sean tan extensas para pensar que alguien tiene el virus, estando joven y cuando pasa de cierta edad, continúa con el virus. Sería básicamente eso. Pero acá en el modelo no es tan práctico, ya visualmente se dañaría mucho, porque hay que considerar que los infectados jóvenes infectan a los susceptibles jóvenes, evidentemente, pero también infectan a los susceptibles mayores. Los infectados mayores infectan a los susceptibles mayores e infectan a los susceptibles jóvenes. Es decir, las diferentes clases de individuos infecciosos infectan a los diferentes tipos de susceptible. Bien, entonces eso encaja muy bien dentro de lo que queremos, porque va a describir de alguna forma cierto tipo de comportamiento, nos puede permitir jugar con esos parámetros, pero además nos permite usar lo que ya se tiene respecto a modelos tipo pues, de compartimentos. Bien, entonces, simplemente acá para hacer mención, creo que voy con un poco
atrasado con el tiempo, entonces voy a dar un par de hechos un poco más rápido, o si no me quedo sin mostrar algunos resultados, solamente voy en la construcción, pero acá los susceptibles jóvenes pasan a, bueno, o la construcción, el paso de susceptibles a infectados está dado, si ustedes recuerdan, en el curso del lunes, por un término beta por S por I. Entonces, acá simplemente lo que estaba considerando era la forma como ocurría o cómo se construía ese término. Y aquí, para decir un par de cosas, esa es la relación clave en el momento de construir ese término. Se podría decir de manera rápida que simplemente es ley de acción de masas y ya está. Pero podemos hacerlo construyéndolo quizá con un poco más de detenimiento, pero partiendo de esta relación, que los susceptibles, o bueno, la variación de los susceptibles es igual a menos la incidencia. La incidencia hace referencia al número de individuos infectados por unidad de tiempo. Entonces, claro, mientras los infectados pues van aumentando, los susceptibles van disminuyendo. Y a partir de esa relación y de considerar que pues el número de contactos que tiene un individuo infeccioso es proporcional al tamaño de la población, y esto es muy importante en el momento de modelar usando ecuaciones diferenciales, es que necesitamos que nuestra población sea lo suficientemente grande para que en el momento de promediar se puedan utilizar esas ecuaciones. Entonces, acá necesitamos un n lo suficientemente generoso para que esto tenga sentido. Bueno, pero finalmente lo que queremos es que el contacto del infeccioso sea con un susceptible. Entonces, pues haciendo el producto entre 2 y 3, simplemente estamos pensando en que el contacto se dé con un susceptible. Evidentemente, aquí voy solamente para aquí pasar un poco rápido. Acá, evidentemente, no todo contacto de infeccioso con susceptible pues produce la transmisión de la enfermedad. Entonces, se le agrega una probabilidad P y se obtiene el término, el famoso término B por S sub I por I sub I, que uno podría simplificarlo como simplemente ley de acción de masas. Entonces, en el paso 6 estamos pensando en un solo individuo infeccioso, nada más. En el paso 7 ya es la población infecciosa, es la cantidad de individuos infectados por unidad de tiempo. Entonces, ese término B por S sub I por I sub I me va a dar el paso de susceptibles a infectados, dependiendo el tipo de infectado con el cual pues tenga contacto. Y bueno, aquí simplemente lo usual, la tasa de recuperación, y gamma sub I por I sub I, pues es el número de individuos infectados que se recuperan, y lo que ya hemos mencionado, tau, que es la tasa de transición entre susceptibles. Bien, entonces aquí aparece nuestro modelo, finalmente nuestro modelo. Entonces, cosas que me parecen importante notar del modelo. De la primera ecuación, los dos primeros sumandos me están diciendo, básicamente, que los susceptibles mayores son infectados tanto por jóvenes como por mayores. Bien, el siguiente sumando me está diciendo, bueno, se están recuperando la tasa con la que se recuperan los infectados. Además, noten que ese término tau SJ, me refiero a la primera ecuación, hace referencia a las transiciones, cuando están entrando los susceptibles jóvenes a susceptibles mayores. Y en cada una de las ecuaciones, el último sumando hace referencia a la mortalidad. La mortalidad, pero no descrita por la enfermedad. No estamos suponiendo que esa mortalidad se da por la enfermedad, sino por condiciones naturales. Si fuera por la enfermedad, habría que considerarlo de otra manera, quizá. Y si ustedes se dan cuenta, yo sumo el lado derecho, entonces me queda, y pienso solamente en los últimos sumandos, me quedaría como un mu factor de I sub j más I sub m más S sub j más S sub m. Recuerden que habíamos normalizado eso quedaba 1, pues se cancela con el de nacimientos. De ahí que la población sea constante. Entonces, acá de este sistema que aparece, me parece como relevante la forma en que son los contagios. Los susceptibles mayores se contagian por infectados mayores y jóvenes. Los susceptibles jóvenes se contagian de igual manera por infectados jóvenes e infectados mayores. Bien,
los parámetros, el último renglón, simplemente los estoy considerando no positivos por la razón que les mencioné, porque queremos, dependiendo de hacia dónde nos enfoquemos, comportamiento o sistema inmunológico, dar condiciones sobre ellos. Bien, en particular de la segunda ecuación, aparece un primer resultado, que es bien, bien interesante de nuestro modelo. Y es que para que la población de infectados jóvenes e infectados mayores disminuya, para que la cantidad de infectados jóvenes e infectados mayores disminuya, es necesario que esos cocientes sean menores que 1. Y estos cocientes seguramente a los que estuvieron en el curso de lunes y martes y pues los que tienen experiencia en modelos epidemiológicos se podrían pensar cercanos a un R0 de subclases. Pero quiero no verlo desde ese punto de vista, sino quiero pensarlo de una manera más intuitiva. Me parece más conveniente, me siento más cómodo ahí. Y entonces yo quiero que eso sea menor que 1. Para que eso sea menor que 1, es decir, pensemos en la primera fracción, B sub j por S sub j sobre gamma sub j más mu. Entonces yo quiero que eso sea menor que 1. Para que eso sea menor que 1, pues dos características importantes. La primera, que BJ sea pequeño, sea chiquito. Entonces, si es pequeño ocurre, es decir, si yo mantengo los contactos entre jóvenes controlados, podría obtener esa desigualdad, o sea, eso me garantiza de cierta manera la disminución de la población infectada joven, análogo con la población para los mayores, pero también algo importante, noten que el gamma J y el gamma M están en los denominadores de las fracciones. Esos son los tiempos de recuperación. Entonces, esos son los tiempos de recuperación. Entonces, si yo tengo tiempos de recuperación pequeños, o sea, 1 sobre gamma sub J y 1 sobre gamma sub M corresponden a los tiempos de recuperación. Si yo puedo disminuir los tiempos de recuperación con tratamientos como fármacos o medicamentos, también podría obtener esta desigualdad. Es decir, desde el punto de vista biológico, la enfermedad me podría indicar que podría tener cierto control en cuanto a la población de infectados si disminuyo contactos y si los tiempos de recuperación son menores. Y claro, intuitivamente funciona muy bien porque pensar en eso significa, pues si tengo menos tiempo infectado, pues menos posibilidades tengo de infectar a más personas. Entonces, bueno, es un primer resultado que aparece de una de esas ecuaciones del modelo y hasta aquí el modelo estaba bastante bien, nos estaba dando cosas que eran coherentes para nosotros y pues estaba muy agradable lo que hemos encontrado. Bien, entonces el siguiente paso, una vez que tenemos el modelo, es analizarlo cualitativamente desde el punto de vista de las herramientas matemáticas que tenemos, pero más que eso, pues si nos quedamos con el análisis cualitativo, estamos perdiendo la riqueza del modelo desde el punto de vista biológico. Es tratar de interpretar lo que obtengamos cualitativamente, pero a partir de dar respuestas biológicas. Entonces, lo primero que se hace usualmente es encontrar los puntos de equilibrio del sistema. Entonces, hay dos tipos de puntos de equilibrio para estos sistemas, que son los puntos libres de infección y los puntos endémicos. Entonces, el punto libre de infección es cuando la clase de los infectados en ambas situaciones es 0 y ocurría, bueno, daba estos valores. Entonces, aquí una primera característica. Una primera característica es que noten que si tau es igual a 0, entonces la población susceptible joven es igual a 1, o sea, todos terminan siendo a la larga jóvenes. Es decir, si no hay transición entre edades, en algún momento la población mayor va a desaparecer y todos vamos bueno, los que en nuestro caso, en nuestro objeto de estudio, la totalidad va a quedar susceptible joven. Recuerden que estamos pensando que estamos en un punto donde tenemos 0 infectados. Y si la tasa de transición es muy grande,
Entonces va a pasar lo contrario, los jóvenes van a pasar todos en su totalidad a ser susceptibles mayores. Nuevamente, recuerdo que los infectados estamos pensando que es cero. Entonces, respecto al punto libre de infección, lo que nos decía la experiencia de otros modelos es que para este punto libre de infección, cuando se calcule el R0, una vez que se obtenga el R0, si R0 es menor que 1, este punto libre de infección va a ser globalmente asintóticamente estable. ¿Qué significa esto? En términos matemáticos, significa que si R0 es menor que 1, bajo cualquier condición que yo imponga, las soluciones irán hacia ese punto, se acercarán hacia ese punto. Desde el punto de vista biológico, que quizás es lo que nos interesa y pues, bueno, o una de las cosas que más nos interesa, y es si R0 es menor que 1, en algún momento del tiempo, la infección va a desaparecer. O sea, el número de infectados, tanto jóvenes como mayores, va a ser cero. Eso es lo que dice la experiencia respecto a los modelos de compartimentos, siempre y cuando no exista bifurcación hacia atrás. Entonces era algo para analizar. Pero para poder decir esto, necesitamos un R0. Y ya estamos pagando un precio. Acá recuerden que el sistema eran 4 ecuaciones y ya se estaba pagando un precio por lo que se acababa de hacer. Y es que siempre 4 ecuaciones generan un inconveniente a la hora de modelar. Entonces, en el momento de calcular el R0, se usó la técnica de la matriz de siguiente generación, a la que hacía referencia el doctor Villavicencio el lunes. Esa apareció primera vez en un artículo del 2002. Y entonces usamos esa técnica y encontramos este R0. Entonces decíamos, bueno, quisiéramos probar que para R0 menor que 1, efectivamente el punto libre de infección cumple esas condiciones. O sea que biológicamente, si R0 es menor que 1, la epidemia va a estar, bueno, o la enfermedad va a estar controlada. Y aquí nos detenemos un momento. Miramos con cuidado el R0. Para que eso sea menor que 1, habría que imponer condiciones, pero si ustedes notan, en los numeradores están las tasas de contagio, o sea, tasas de contagio pequeñas, tanto los beta como los beta J, BM, BMJ, y además los gamma. Los gamma también están en el denominador, es decir, tiempos de recuperación pequeños. O sea, esas dos combinaciones garantizan un R0 pequeño y un R0 pequeño si ocurre lo que esperaríamos o lo que la experiencia nos decía con el modelo, estaría controlada la epidemia. Y resulta que sí. Primero probamos la estabilidad local usando pues linealizaciones y luego usando Lyapunov probamos finalmente que era globalmente asintóticamente estable. O sea que está perfecto. Nuestro modelo encaja dentro de lo que queríamos, dentro de lo que dice la experiencia. No aparece por ahora bifurcación hacia atrás, no aparece. Y es, sí, R0 es menor que 1, sin importar las condiciones, la epidemia va a estar controlada. El problema ahora es el siguiente punto. Cuando supongo que las poblaciones infecciosas son diferentes de 0. Entonces, aquí hay algo que me pareció muy bonito y muy interesante. La forma de analizar el equilibrio endémico usualmente es, bueno, hay muchos caminos. Un camino es bajar si se quiere, la cantidad de ecuaciones, reducir el sistema. O sea, aquí pasábamos de 4 a 3, despejando una. Pero aquí aparece una pregunta interesante y es, bueno, yo despejé ese sub M. Entonces, ¿por qué no se despeja ese sub J y se queda con las otras 3, y sub M o y sub J? Entonces, todo eso se hizo, se despejó cada una y se analizaba con respecto a lo que pasaba en cada despeje. Pero la biología nos va indicando cuál es el camino adecuado en este tipo de sistemas. Y donde las variables tienen mayor relación es donde se permite sacar mayores conclusiones. Me explico. Si al final del día lo que queda es una relación entre S sub J e I sub M, la función que nos quedaba era lo suficientemente caótica como para no poder sacar conclusiones de manera más o menos manejables. No sé si es la palabra adecuada. Pero cuando buscamos relaciones, por ejemplo,
los susceptibles jóvenes, cómo se comportan con respecto a los infectados jóvenes y a los infectados mayores. Las gráficas tenían un comportamiento quizá más natural, más tranquilo, y desde el punto de vista matemático era más fácil su análisis. Y desde el punto de vista biológico nos decían más. Y pues qué interesante pensar cómo se comportan los susceptibles jóvenes en función de infectados jóvenes o infectados mayores. O sea, la biología nos iba marcando el camino. Y esto fue un proceso de aprendizaje. Inicialmente, pues se empezaban a hacer cálculos. Yo empecé a hacer los cálculos, a hacer despejes, a aplicar cosas, pero cuando utilicé la biología como una herramienta, como algo que me acompañara, como algo en el cual yo pudiera guiarme, entonces fue cuando pude simplificar muchísimo el trabajo. De una de esas ecuaciones, por ejemplo, yo podría tener una relación de susceptibles jóvenes, y aquí quizá para que llama la atención, los susceptibles jóvenes están en términos de los infectados jóvenes y los infectados mayores. O sea, la dependencia de los susceptibles está claramente determinada por los infectados. Y además, lo que uno esperaría por las tasas de contagio entre ellos y las cruzadas. Entonces, es coherente lo que está apareciendo. Entonces, aquí voy hacia un poquito hacia una expectativa matemática que apareció. Necesitábamos encontrar el punto de equilibrio bajo esas condiciones. Entonces, haciendo algunos cálculos, se tomaron dos alternativas. Lo primero era, a partir de esas ecuaciones, construir dos curvas, y los puntos de corte de esas curvas eran los puntos de equilibrio, el punto de equilibrio endémico. Lo que se espera y lo que nos dice la experiencia es que si R0 es mayor que 1, entonces habrán equilibrios endémicos. La pregunta es si son múltiples o es uno solo. Eso estábamos por mirarlo. Pero es lo que esperaríamos. Entonces, ya el problema consiste en encontrar condiciones bajo las cuales se cortan esas dos curvas construidas a partir del sistema de ecuaciones. Pero nosotros hicimos algo más, bueno, buscábamos las condiciones, pero hicimos algo más, y esas dos ecuaciones las pudimos reescribir bajo ciertas características como una sola ecuación. Una sola ecuación que dependía tanto de I sub m o una ecuación que dependía de I sub j. Entonces, ya aquí el problema cambiaba y no era ya de intersecciones entre curvas, sino raíces de polinomios. Y esto nos lleva de una vez al plano futuro. Entonces, estamos acá, estamos encontrando las condiciones, estamos encontrando las características bajo las cuales se corta. Pero una vez que encontramos esta G, apareció algo muy bonito, porque nos permite pensar a futuro sobre lo que queremos. Lo primero que queremos es, una vez con estas G, hacer diagramas de bifurcación, tal como mencionaba el doctor Heiser, o sea, diagramas en los que se relacionan los R0 con respecto a las I, J e IM, o sea, pensar cómo es el comportamiento de R0 con respecto a los infectados jóvenes, pensar cómo es el comportamiento de R0 con respecto a los infectados mayores, y aquí algo muy bonito que pues si saliera nos pondría muy felices, y es, una vez que se tenga eso, encontrar un diagrama, si se quiere, pero ya en el espacio, que sería R0 con respecto a I sub j o a I sub m. La intuición, pues, dice que eso debe ser como una sábana, y pues estamos trabajando en eso. Entonces, bueno, esperaríamos que saliera ese diagrama de bifurcación. Recuerden que el diagrama de bifurcación es muy importante porque, bueno, si yo logro demostrar que no hay bifurcación hacia atrás, lo que estoy diciendo es lo que mencionaba hace un momento, que para R0 menor que 1 la epidemia está controlada, que en R0 igual a 1 sigue controlada. Pero si existiera bifurcación hacia atrás, en los diagramas de bifurcación, me estaría diciendo que para poder controlar la epidemia no hace falta que R0, o sea, necesito más que R0 igual a 1. Necesito mucho más, necesito bajarla por debajo de 1. Bien, entonces también queremos mirar si hay bifurcación hacia adelante o si aparecen múltiples estados endémicos. Entonces estamos trabajando en eso. Y aquí algo muy bonito,
que es pensar en vacunación, pero en vacunación sectorizada. Entonces, pensar si se vacuna inicialmente a los mayores o si se vacuna inicialmente a los jóvenes, qué repercusiones tiene ahí. Usualmente, Brouwer decía en un artículo del 99 quizá, que los modelos de vacunación usualmente son inestables, los puntos endémicos son inestables, pero son oscilatorios, o sea, se pueden analizar con Hoff. Entonces, quizá aparezca algo desde ese punto de vista, y aquí algo muy importante, y es analizar el comportamiento de los diferentes parámetros. Analizar el comportamiento de los diferentes parámetros, básicamente es decir, la influencia que tiene BMJ en el modelo, la influencia que tiene BJ en el modelo, la influencia que tiene BM en el modelo, es decir, ¿qué es más relevante? ¿Controlar los contagios entre los mayores o los contagios cruzados? Y voy a ver si alcanzo aquí a mostrarles una gráfica donde se ve la relevancia que tienen los contagios cruzados. Y los contagios cruzados, la intuición funciona con lo que estamos obteniendo. El doctor Barradas en la conferencia del lunes, él mostró picos de las enfermedades y él mostró un pequeño pico después del Día de la Madre, después mostró un pico muy grande en México, pero ya era por condiciones climáticas que él hacía referencia, pero sí apareció un pico en el Día de la Madre. Es decir, cuando existen contagios cruzados, necesariamente puede aumentar un pico en la población, o sea, el R0 se incrementa y bueno, ya sabemos eso que ocurre con respecto a los infectados. Entonces, ese análisis del modelo. Entonces, quisiera compartirles numéricamente lo que hemos obtenido. Entonces, no sé si acá es posible, acá voy a tratar de hacerlo acá, compartir acá un resultado acá en Python. Entonces, ya pregunta acá, ¿ya se puede ver Python? ¿Ya lo estoy compartiendo? Aquí creo que no. Compartir, tener pantalla, compartir y compartir pantalla. Creo que está así. Creo que ya puedo ver Python. Entonces, esta es una modelación que hicimos de Python. Esta modelación de Python, pues es mirar numéricamente qué está pasando y estamos dando algunos valores para los parámetros. Entonces, noten los susceptibles, noten los infectados. Ocurre tal cual lo que uno estaría esperando, lo que ocurre con los modelos de compartimentos, pero además de eso, miren que la solución va hacia un punto. Entonces, por lo menos numéricamente, haciendo varias simulaciones, es esperanzador creer que existe un único punto endémico cuando R0 es mayor que 1. Estas condiciones eran para R0 mayor que 1. Y además aquí jugamos un poquito con las condiciones iniciales. Aquí con las condiciones iniciales jugamos un poquito y pusimos múltiples condiciones iniciales, pero noten ustedes que todas las soluciones van hacia un punto que es el que sería el endémico. Entonces, por lo menos intuitivamente parece que si hay un punto endémico cuando R0 sea mayor que 1, y ya con eso ya podríamos empezar a armar los diagramas de bifurcación y quizá el diagrama grande. Bien, otra cosa que quería mostrarles era el comportamiento de R0. Entonces, a ver si acá lo puedo hacer. Quiero mostrar ese comportamiento de R0. Acá, R0. Acá, el comportamiento de R0. Entonces, la gráfica que está sombreada corresponde a los puntos para los cuales R0 es menor que 1, es decir, donde la epidemia está controlada. ¿Para cuáles puntos ocurre eso? Y el B hace referencia a la tasa de contagio cruzada entre jóvenes mayores jóvenes, que dijimos que era la misma. Entonces, noten que entre más grande, entre más voy incrementando la B, para menos valores ocurre que R0 sea menor que 1. Y entre más pequeña es la B, para más valores, aquí sigo disminuyendo la B, para más valores, R0 es menor que 1. Eso quiere decir que
si podemos controlar esos contagios cruzados. R0 estaría, no puedo garantizar controlado, pero la perspectiva de tenerlo más o menos sobre el rango que se necesita para que la infección desaparezca, presentaría muy buenas, no sé, muy buenas alternativas. Y acá quiero cerrar aquí con algo. A ver acá. Quiero cerrar aquí con algo. Con una observación final que hacía referencia el doctor Barradas y que él me repite mucho, en sus clases, y es que nosotros no entendemos lo que vemos, sino vemos lo que entendemos. Y él a qué hace referencia. Y ahí cierro con lo que planteé inicialmente, que el modelo estaba en construcción. Y es que para poder sacarle mayor provecho al modelo, para poder ver más cosas en él, para poder pensar en situaciones de inmunología, para poder pensar en vacunación, hay que entender muy bien el modelo. Una vez que lo podamos entender, el comportamiento de sus parámetros, qué afecta y qué no, ya podremos ver otras cosas, pero primero hay que entenderlo y pues en ese proceso estamos. Y bueno, con eso cierro la conferencia. No sé si hay preguntas. Creo que me pasé un poco en el tiempo. ¿Preguntas? De momento no hay. Bueno, agradezco mucho la oportunidad, nuevamente a los organizadores del evento por permitirme mostrar el trabajo. Espero que haya sido del agrado para todos. Cualquier cosa, ahí está mi correo, me pueden escribir y bueno, compartiré. Ok, muchas gracias, profesor Andrés. Interesante, dentro de los comentarios que hacen los asistentes, destacan la claridad y lo excelente de la ponencia. Entonces, por el momento no hay así como una pregunta directa, pero entonces colocamos el correo suyo para que si hay alguna inquietud posterior, entonces la pueda atender en ese correo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Le quedamos altamente agradecidos y nos vemos en una próxima oportunidad.